¿Sabías que Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Somos el Ministerio Buen Soldado de Jesús y queremos invitarte a que te suscribas y actives la campanita. Dios te bendiga grandemente. Qué gusto tenerles aquí. Bueno, es un culto un poco más, con menos concurrencia. El feriado hizo que muchas personas salieran de la ciudad, pero decidimos no suspender el culto porque asistemos poquitos, pero hay que hacerlo, hay que alabarle al Señor, hay que adorarle a Él. Entonces, qué lindo estar juntos, estar reunidos esta mañana es una gran bendición. Permítame un ratito. Es una bendición, es una alegría siempre compartir la palabra. Así estemos uno, tenemos que compartir la palabra. Estamos poquitos, pero por algo será. Dios ha permitido tal vez que estemos nosotros, tal vez tiene algo que hablar a nuestro corazón en esta mañana. Bueno, tenemos ya un nuevo proyector. ¿Qué les parece? Está más clarito. Sí, gracias al Señor. El Señor nos regaló este proyector, fue una bendición. Bueno, realmente el Señor hace las cosas así, siempre con excelencia. Siempre nos da algo más allá de lo que realmente necesitamos. Y miren, con la luminosidad que tenemos, que este salón es ultra luminoso, se ve perfecto, ¿no? Se ve muy bien y necesitábamos eso. Necesitamos, porque a veces queremos pasar también videos y que lean los versículos, todo con toda la claridad del caso. Bueno, vamos a iniciar una serie. Tal vez no la hagamos así todos los domingos, porque quisiera también evacuar otros temas en próximas prédicas, pero esta será la primera parte y el título se llama Y el fin llegó. Primera parte, y el fin llegó, ¿sí? Y hoy, como subtítulo, tenemos esta primera parte del fin, y el fin llegó, se llama el arrebatamiento. Es un tema, tal vez ya lo hemos compartido también en iglesias de hogar, pero siempre hay algo más y el Señor me puso el corazón porque la palabra es revelada por el Señor, la palabra es inspirada por Dios y vamos a segunda de Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo y vamos a leer lo que dice, permítame, lo ubico, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, ¿no? Y dice que toda la escritura, está ahí, ahora, antes leíamos así, ahora sí, me voy a inclinar a leer aquí en la pantalla, está más grande la letra. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, instituir en justicia, ¿sí? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra, ¿sí? Qué lindo, y ese fondo también está muy bonito, gracias a Jaimito que lo ha creado, ¿no? Entonces, toda la escritura dice que es inspirada ¿por quién? Por Dios. El hombre tal vez presencialmente la escribió, pero es la inspiración de Dios. La escritura es inspirada por Dios. Y esta es un versículo muy contundente y muy especial porque Dios inspira a las personas a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para entender la palabra de mejor claridad. Porque la palabra del Señor tiene que ser entendida en su profundidad. Y vamos a Juan 5:39. Juan 5:39. Ya lo tenemos seguramente en pantalla. ¿Y qué dice Juan 5:39? Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Escudriñar, ¿qué significa la palabra escudriñar?
significa profundizar, ir más allá, ¿sí? Significa como escarbar, ¿no? No quedarnos simplemente en la superficie de la Escritura, sino profundizar. Y eso es lo que el Señor, siento en mi corazón que el Señor quiere, y lo confirma la palabra, que el Señor quiere que profundicemos en el conocimiento de la palabra. Y les hago una pregunta. La palabra, y esto es un preámbulo a lo que vamos a estudiar hoy del arrebatamiento, ¿hay varias interpretaciones de la palabra o habrá solo una? Es una. ¿Habrá varias verdades en la palabra o solo una? Solo hay una. Que el hombre haya dado un montón de interpretaciones de la palabra, que dice que el Señor, por ejemplo, el pastor X, que es muy conocido, él dice que la palabra es así, y resulta que yendo a las Escrituras nos damos cuenta que no es así. Y hoy hemos visto, ¿no?, que hay pastores que están tergiversando la palabra del Señor, lamentablemente, y pueden tener mucha influencia en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, porque de pronto son pastores que tienen unas grandes congregaciones y la gente puede dar por fe de que eso que él dice es la verdad. Y no es así. Recién escuchábamos de algún pastor que prácticamente le absolvió a Judas de lo que él, y dijo, no, Judas es diferente, no, él fue cuestionado y fue víctima de los hermanos mayores. No sé dónde sacó esas palabras de los hermanos mayores, pero realmente la gente confía en ese pastor, confía en ese líder espiritual y lo da por cierto. Y sabemos que la verdad está ¿en dónde? Aquí en la Biblia. ¿Y esto por qué quiero hacer un preámbulo? Porque es muy importante. Históricamente ha habido grandes personajes de la historia del cristianismo después de Jesucristo, que estudiaron la Biblia y tal vez por su preponderancia, por su notoriedad, crearon una especie de doctrina y la gente lo aceptó como fehaciente. Por ejemplo, Jacobo Arminio, este era un teólogo holandés que vivió más o menos en la época después de Lutero, por 1560, por ahí, para que ustedes tengan una idea. Y él estudió la palabra, pero él creó una teología, digamos, una interpretación de la palabra que después se volvió un dogma prácticamente en el mundo cristiano protestante, en contraposición con otra tendencia que había ahí, que es el calvinismo, ¿no? En realidad, el calvinismo, a mi criterio, se basó mucho en lo que dice la palabra del Señor. No es que a la gente lo dice el calvinismo, o que Calvino, yo creo que simplemente Calvino interpretó lo que estaba en la palabra y nada más, o sea, pero Arminio creó esta otra tendencia y separó el mundo evangélico en dos grandes corrientes, el calvinismo y el arminianismo. Para resumirles, no es tema de esta charla, pero es bueno contextualizar. Él decía que, por ejemplo, la salvación sí se pierde, Arminio. Y yo, estudiando la palabra, no he encontrado algo fehaciente que diga que la salvación se pierde. Más bien al contrario, la salvación no se pierde, ¿no? Y eso propagaba Calvino, pero se dividió el mundo. Y yo me pongo a pensar, es por la influencia de estos grandes personajes que la gente le da por dogma y como creen y dicen, no, así es, es una verdad inmutable que no se puede cambiar. Por eso repito, la palabra es una sola, la interpretación es una sola y la verdad es una sola. Y vamos al tema con este contexto, porque decía, a veces nos dejamos llevar mucho por lo que dice tal o cual persona. Yo siempre he defendido esto, de que no es lo que dice el pastor Osvaldo, no es el pastor Pedrito, el pastor Juanito, el pastor Miguelito, es lo que dice la palabra del Señor. El objetivo de nuestro ministerio es centrarnos estrictamente en lo que dice la palabra, no en que a mí me parece, yo creo, yo pienso, no, lo que dice la palabra del Señor. Y también, perdónenme, pero vale la pena hacer un paréntesis.
hablando de la palabra, es bueno estudiar la palabra en una versión que sea la más cercana realmente a la traducción de los textos bíblicos originales. La Biblia, para ustedes que conozcan el Antiguo Testamento, se escribió en 2 idiomas, principalmente en hebreo. Y hay una serie de versículos que se escribieron en arameo, en el libro de Daniel, el libro de Esdras y en el libro de Jeremías, ¿no? Idiomas bastante similares. El arameo era el idioma, para que ustedes lo entiendan, que se hablaba en buena parte del imperio persa, desde Babilonia. Los asirios también hablaban este idioma. Y el hebreo era más bien del área de Canaán, ¿no? El cananeo original, ¿no? Pero en idiomas afines, pero mayormente se hablaba el arameo. Y es el idioma que seguramente, según los expertos, hablaba el Señor Jesucristo. Y era el idioma con el que se comunicaban también seguramente con el resto de la población. Pero había un tercer idioma, el cual es el griego. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El griego koiné, que les llaman, un griego un poco más universal en ese tiempo. Para entenderlo, el griego era el idioma universal, como el inglés ahora, que es el idioma más importante, ¿sí? Y era el idioma en el que hablaban en todo el imperio romano, sobre todo en el área de Medio Oriente. Entonces el Señor Jesucristo es indudable que hablaba griego en ese tiempo, se comunicaba, como por ejemplo cuando el romano, el centurión le pidió que le sane al siervo, se hablaba en griego. Cuando fue ante Poncio Pilato seguramente hablaron en griego. Pero también los romanos de esa zona seguramente hablaban también arameo. Es un poco para conocimiento general que es importante. Yo veo que hay que conocer la historia bíblica, hay que profundizar en este conocimiento. Pero bueno, vamos al tema. Una de las señales de que el fin estamos en este preámbulo ya en el fin de los tiempos, y hay varios versículos al respecto, está en el libro de Deuteronomio. Vamos a verlo, Deuteronomio capítulo 30, ¿sí? Deuteronomio 30, versículos del 3 al 5. Les voy a leer. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que haya debajo del cielo. De allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que tus padres. Esto es una palabra profética que se cumplió ¿cuándo? Ustedes saben, en el año 70 de nuestra era, el templo de Jerusalén fue destruido por el general Tito, que luego llegó a ser emperador, Tito Flavio Vespasiano, y los judíos comenzó la famosa diáspora, la famoso éxodo, que se fueron por buenas partes, sobre todo de Medio Oriente y de Europa. Llegaron a España, que se llamaba para los judíos España Sefarata, y de ahí viene los judíos sefardíes y el idioma sefardí, que es un español antiguo. Pero aquí dice que les recogerá. ¿Y cuándo vino que regresaron a su tierra? Vino en la época moderna, en el año 1948, el mes de mayo, cuando se creó ¿qué? El Estado de Israel, y se cumplió esta profecía. Pero algo que está muy claro y lo podemos ver en el libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel. Daniel, en el capítulo 12 del versículo 6 al 7, dice algo interesante e impactante. En el versículo 6 dice: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas que Daniel le fue revelado, ¿no? Todas estas profecías. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos,
que será por tiempos y limitad el tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Curiosamente, la Reina Valera es una de las mejores versiones, para muchos la mejor versión de la Biblia, y la usamos, es la que mayoritariamente usan, sobre todo en la iglesia cristiana evangélica. Es muy buena versión. Tiene tal vez por ahí algunas cosillas que hay gente, pero esta traducción solo la encuentro en la Reina Valera. ¿Qué es la palabra que me llama la atención? Esto: y cuando se acabare el esparcimiento. Bueno, aquí está la versión Reina Valera ahí. Está la Reina Valera, pero no la 1960. Bueno, la dispersión, dice aquí, dispersión. ¿Qué les viene a la mente cuando ustedes hablan dispersión? A mí me viene la diáspora, ¿no? Este éxodo, dispersos. Cuando se termine, dice, se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Cuando el pueblo de Israel, cuando se cree el Estado de Israel, es una señal ineludible. Y hay otros versículos que ustedes pueden ver en Isaías, si pueden anotarlo, 43:6, Ezequiel 34:13, versículos también del Ezequiel 36:24, no los vamos a leer, pero es una señal de que el fin está cerca, ¿no? Cuando Israel vuelve de su cautiverio, no cautiverio, su diáspora sería la palabra, por todo el mundo, y regresa a su tierra, dada por el Señor desde tiempos inmemoriales, desde el tiempo de Abraham. Entonces es una señal, que es una señal fundamental, muy importante. De ahí el Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, como digo, vamos a centrarnos un poquito en el tema del arrebatamiento. En estos temas del estudio bíblico, sobre el estudio escatológico, que se llama del fin de los tiempos, de los libros proféticos que hablan del fin de los tiempos, es muy extenso, pero vamos a abarcar una parte que considero que es importante conocerla, porque ha habido muchas interpretaciones sobre el tema del arrebatamiento, ¿no? En el capítulo 24, en el versículo 3 al 7, vamos a leerlo. Y estando él sentado, o sea el Señor, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, dice, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, del fin del tiempo, ¿sí? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, ¿no? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oirás de guerras y rumores de guerras. Me quiero centrar en esto. Estamos ahorita hablando de mucho de este tema de guerras y rumores de guerras. ¿Qué opinan ustedes? Permítanme un ratito. No sé por qué, pero me empieza... de alergia, ¿sí? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿No estamos viviendo eso? ¿No estamos escuchando de guerras y rumores de guerras? ¿No está pasando esto ahorita en la guerra con Ucrania, de Rusia con Ucrania? En estos días, Corea del Norte, este país que es comunista, Corea del Norte, pues mandó 10,000 soldados. Imagínense, 10,000 no es poca cosa, ¿no? El ejército ecuatoriano, o sea, las fuerzas armadas ecuatorianas, aérea, terrestre y naval, tiene más o menos 46,000. Mandó la cuarta parte de soldados que tenemos nosotros a luchar en el frente contra Ucrania. Quieren seguramente acabar ese país, ¿no? Y el otro frente muy tenso, por cierto, y que tiene mucho que ver con la profecía bíblica, es lo que está sucediendo en la zona de Medio Oriente, que involucra actualmente a Israel y sus vecinos, en particular Palestina, Líbano y el enemigo acérrimo de Irán, de siempre, Irán. Están tal vez a puertas de que el conflicto se expanda,
Probablemente sí. Los expertos están haciendo esos análisis y dicen, algunos decían que eran horas, tal vez días o pocas semanas que podrá Israel tal vez hacer un ataque ya contundente contra Irán e Irán a su vez con Israel. Y eso implicará que el conflicto se expanda. Intervendrán otros países. ¿Quiénes? Tal vez Turquía, tal vez Siria, tal vez Jordania, Egipto, todos los países musulmanes en contra de una sola nación, que es este caso Israel. Nunca hemos visto, desde que yo tengo conocimiento, de que haya en las noticias que el conflicto en Medio Oriente ha estado en este nivel. Desde que yo me acuerdo, desde que soy pequeño, desde que soy niño. No he visto que el nivel del conflicto en Medio Oriente, que siempre ha sido una caldera, ¿no? Siempre ha estado latente ese conflicto, pero a este nivel no lo he visto. No lo he visto, honestamente. Y parece que va a expandirse. Y eso implicará que otros países también de otras partes fuera del Medio Oriente, Europa, por ejemplo, intervengan ¿quiénes? Los rusos, intervengan tal vez los chinos, tal vez, no sabemos. Si a Corea del Norte, imagínense, ya está interviniendo en un conflicto fuera de su continente. Ellos están en el Asia y están ahorita en Europa, 10,000 soldados de Corea del Norte. Y obviamente, la pregunta, ¿intervendría los Estados Unidos? La superpotencia mundial, por supuesto que sí. Estados Unidos ha estado presente en todas las guerras mundiales, porque es el país más poderoso del planeta y es aliado de Israel. ¿Qué pasará? No lo sabemos, estamos a puertas de las elecciones en los Estados Unidos en estos días que vienen. ¿Qué sucederá? ¿Quién ganará? También, ¿no? Cuando de un país tal vez pequeño, con poca incidencia en el mundo, se elige, hay elecciones, tal vez la gente no sabe ni siquiera que va a haber elecciones, pero de un país con tanta influencia mundial como los Estados Unidos, es muy importante saber qué es lo que va a pasar con ese país, porque es un actor preponderante en la historia mundial. Vamos a Mateo 24, 36 y 39. Mateo 24, 36 y 39. Pero el día y la hora, dice el Señor, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, imprevista, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, ahorita, ¿no? Digamos, está disfrutando de un feriado, está pasándola bien, está perfecto, están disfrutando, están en las playas, qué sé yo, pero así dice, que vendrá de manera imprevista. Estaban casándose, estaban en la fiesta del matrimonio, dice, ¿no? Estaban bebiendo y comiendo. Y así vendrá la venida del Hijo del Hombre, como fue en los tiempos de Noé. Noé fue el que proclamaba la palabra y les advertía, pero nadie le hizo caso. Estos temas del fin de los tiempos se están predicando en todas las congregaciones. ¿Escucharon la respuesta? No. Yo me acuerdo que yo me hice cristiano en el año 94. Ya. Pueden hacer cuentas, ¿no? 30 años atrás. En la iglesia que yo estuve, en el ministerio que estuve 12 años, les soy honesto, no hubo una prédica sobre este tema. Tal vez lo consideraran que el fin estaba muy lejano. Ahora el fin lo vemos más cercano, hay señales más certeras y también yo diría que el Señor está abriendo el entendimiento para una mejor comprensión de los libros que tienen que ver con este tema. Lo he visto en mí. Yo empecé desde que me hice cristiano, me gustó mucho este tema, no sé por qué.
me atrajo de manera particular. Empezó a estudiarlo. Pero en realidad es un tema complejo. No es fácil entenderlo. Pero con la ayuda del Espíritu Santo hemos podido ir entendiendo, escuchando a personas que también son muy expertos en este tema, para que nos den también guía. Pero no ha habido así una política en las congregaciones, decir, vamos a hablar de este tema. Y curiosamente, ¿saben qué? Es un tema que le interesa sobremanera a las personas. Es un tema que tienen mucha hambre de conocer, ¿sí? Les interesa muchísimo conocer este tema. Están interesados en muchos temas de la vida cristiana, pero este tema les atrae. Pero, ¿por qué no se lo comparte? Una, falta de conocimiento. Los pastores no se han especializado en este conocimiento de estos temas escatológicos. Dos, tal vez temor. Tienen el temor de que van a asustar a la congregación, porque ya vamos a ver, la palabra para el fin de los tiempos es temible. Es temible. Pero debemos temer. O sea, es temible pero nosotros, a pesar de que es fuerte de escuchar, debemos temer, no. Entonces tal vez dicen, no, le vamos a asustar a los hermanos y a las hermanas. No, hay que decirlo, por eso está escrita, para compartirlo. Los mismos seguidores, los discípulos, dice que le preguntaron al Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Aquí hay algo también interesante, miren, porque la palabra es para escudriñar. Si podemos poner el versículo 36 del capítulo 24, dice, pero del día y la hora. No sé si se han percatado de este detalle. El Señor dice el día y la hora, nadie lo sabe, solo mi Padre. Pero ¿qué está diciendo? El día y la hora. No sé si lo ven. Está solo diciendo que el día y la hora no se va a saber. Pero el preámbulo a ese día y a esa hora, si es un martes, si es un miércoles, si es un sábado, si es un domingo, si es un lunes, nadie lo va a saber, ni la hora. Será a las 7 de la mañana, a las 12 del día o a las 12 de la noche. Pero el preámbulo, ¿qué es el preámbulo? Las semanas, el meses que antecederán eso, sí vamos a tener una señal de que estamos a las puertas de un arrebatamiento. Y eso tenemos que ponerle atención. El Señor no dijo los tiempos, no lo sabrán, no, dijo el día y la hora precisamente. Vamos a Mateo 24, igual, versículos 40 hasta el 42. Dice entonces, aquí viene ya lo del rapto, ¿no? Dice, estarán dos en el campo, escuchen bien, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. El uno tomado y el otro dejado. ¿A dónde tomado? Para arriba. ¿Sí? Dos mujeres estarán moliendo un molino. La una será tomada y la otra, ¿qué? Dejada. Velad, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Y más adelante, curiosamente, en el capítulo 25 está la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan? 5 eran sabias y las 5 las unas eran prudentes y las otras insensatas. Las unas estuvieron atentas, dijo el amo, nuestro amo estará por venir, ¿no? Dice, y tomando sus lámparas las llenaron de aceite, estuvieron advertidas, dijeron, sí, hay que estar atentos. Este es un mensaje para la iglesia en este tiempo, que dice el Señor, velad, o no está diciendo aquí que velemos. ¿Qué significa velad?
no dormir prácticamente, estar atento. Es como dormir con un ojo. En la guerra los soldados velaban, es decir, como que dormitaban nomás porque podían ser sorprendidos por sus enemigos, y de hecho los enemigos esperaban que los soldados estuvieran durmiendo para atacar, ¿no? Pero dice que velemos. ¿Cómo sería velar en este tiempo? Estar estudiando la palabra, estar viviendo una vida de santidad, una vida obediente al Señor, porque sonará una trompeta, la final trompeta dice, y seremos elevados al cielo. Imagínate que suene la trompeta y le cojan a una persona en tremenda fanfarria, en tremendo bailache, en tremenda farra, ¿sí? Y él dice que es cristiano. ¿Puede pasar eso o no? Claro. O le encuentre él adulterando con otra mujer. O le encuentre la final trompeta cogiendo algo que no es suyo. ¿Qué sucedería? ¿Se quedaría o se iría? Entonces, dice que velemos, estemos como pueblo de Dios atentos y atentos a estos temas. En la década, yo me acuerdo, era niño, en los 70, uno iba por las carreteras y veía unas piedras, Cristo viene pronto. Y alguna vez que yo prediqué sobre este tema, alguien dijo, pero siempre han estado hablando de que Cristo viene y nunca ha venido. Hasta ahora yo creo que eso está para... Me suena como a las vírgenes insensatas. Nuestro amo tardará en venir. Esperemos nomás, durmamos nomás. Entonces, no subestimemos, dice la palabra, las profecías. Tenemos que conocerlas para advertir a la gente, decir, mira, el tiempo del fin está cerca, y no sea que te coja en curva, como decimos coloquialmente. Vamos a la parte en la palabra del Señor. Ya hemos visto una parte que dice que dos serán tomados, dos hombres, dos mujeres. Hay dos hombres, uno será tomado, el otro dejado. Hay dos mujeres, la una será tomada y la otra dejada. Pero algo más explícito que hable sobre el arrebatamiento está en la palabra. Hay personas que no creen, personas en el mundo cristiano y teólogos o líderes espirituales que creen, o corrientes religiosas que creen que el rapto ya sucedió, que todas estas partes proféticas ya fueron del pasado. Uno de ellos son los católicos. Ellos dicen que todo esto ya pasó en el tiempo del Imperio Romano, esto ya sucedió, ¿no? Hay una parte que dice que habrá la abominación desoladora, que es cuando el anticristo entra al templo y hace una cosa horrenda en ese templo. Algunos dicen que va a ser un sacrificio contrario a la tradición judaica, no sabemos, pero yo creo que va a ser algo horrible en ese templo. Y esa es una señal. Y unos dicen, no, eso ya pasó, ¿no? Antíoco Epifanes creo que se llama, el que hace tiempo muy atrás hizo esa profanación del templo cuando el templo todavía existía, y eso ya sucedió. No es así. Esto está por venir. Eso es una interpretación totalmente errada de la palabra del Señor. No sé, y también hablando de las versiones de la Biblia, no sé por ahí si hay algunas versiones que quieran ya mochar este tipo de pasajes. Estaba leyendo por ahí que hay una versión que no considera el Apocalipsis, por ejemplo, dentro del canon del Nuevo Testamento. ¿Cómo es eso? No sé. Pero también estaba escuchando que hay ahora las intenciones de crear nuevas versiones. De hecho, algunas ya están haciéndose, en que se cambien algunos pasajes de la Biblia, que se quiera hacerla más inclusiva y ir cambiando cosas, que será algún momento hablaremos más en detalle sobre ese tema. Pero volviendo
a los que nos compete esta mañana. Vamos al libro de Corintios, al capítulo 15, ¿sí? Primera de Corintios 15. Y vamos a leer estos versículos que son impactantes, desde el versículo 50 al 53. Pueden anotarles. Primera de Corintios 15, del 50 al 53. Les leo. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿A qué se referirá? Este cuerpo carnal no puede heredar, dice, lo incorruptible, ¿no? Lo glorioso, lo celestial. Tiene que ser transformado. He aquí, versículo 51, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Parecería como no entendible. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Estamos hablando del rapto. En el 52, en un momento, ¿qué es un momento? Esto es un momento, ¿no? En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, milisegundos. Y escuche bien esto, y esto grábelo. Y si tiene su Biblia, subráyelo. Esta partecita que dice, a la final, ¿dónde está? Trompeta. Parecía raro esa versión que tiene tildes donde no debe tener tildes, pero bueno. A la final, trompeta. Escuche bien. Repita conmigo. A la final, trompeta. Dígalo. Para que se memorice. En un momento, un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta. Porque se tocará la trompeta. ¿Pero cuál de las trompetas? ¿La primera? ¿La segunda? La final. Trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. Los muertos serán resucitados. ¿Qué tipo de muertos? Los muertos en Cristo serán levantados sin corrupción, dice ahí, y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. Este cuerpo, es decir, los que han muerto en Cristo resucitan y nosotros que seremos transformados, tanto los muertos que resucitan como nosotros en un cuerpo diferente, porque es necesario que esto corruptible, ¿sí?, se vista ¿de qué? De incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Estamos claros hasta aquí? Vamos recapitulando. A la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, no todos los muertos, solo los muertos en el Señor, ¿sí? Resucitarán, y ese cuerpo de esos muertos resucitados será transformado ¿en qué? En un abrir y cerrar de ojos, como también de aquellos que seguramente, digo yo, no sé, estemos aquí todavía en este planeta, ¿no? Vamos a leer el 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido ¿de qué? De inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque esa es la promesa, ¿no? Que resucitarán los muertos, ¿no? Y tendremos, los que estemos en vida con los muertos resucitados, vida eterna por siempre junto al Señor. Pero ya con un cuerpo diferente, no con este cuerpo glorificado, incorruptible. ¿Qué significa incorruptible? Que nada le podrá afectar. No habrá enfermedad en ese cuerpo, nada. Es como los Avengers se quedarán cortos. Un cuerpo diferente, ¿no? Bueno, vamos a Primera de Tesalonicenses, avanzando un poquito más. Primera de Tesalonicenses,
Y leemos en la parte que corresponde al capítulo 4, versículos del 13 al 18. Y el antetítulo en la versión Reina Valera dice: la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, miren lo que dice Pablo, que ignoréis acerca de los que duermen, para que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, aquí da una esperanza. Tú tienes la esperanza de ver a tus seres queridos que hayan tenido la gracia y la bendición de haber muerto en Cristo, de volverles a ver. Yo, por ejemplo, sí, a mis padres, por ejemplo, ¿no? Tengo 2 hermanitos también que murieron. Yo tengo 2 hermanos de padre y madre, que son los primeros que nacieron, Marcia y Alejandro. Nunca les conocimos, son los primeros. Mi mamá nos enseñó una fotito de mi hermanita pequeñita, murió de 1 año y medio, rubia, sí, rubia, intensa. Me decía mi mamá, linda. Niña, pues murió. Y el otro hermanito murió, creo que menos de 1 año. Y qué lindo, ¿no? Podíamos volverles no volverles, porque nunca les podía conocerles. Qué hermoso, ¿no? Pero bueno, vamos. Porque si creemos, en el 14, que Jesús murió y resucitó, miren, escuchen bien, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, ¿no? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, dice Pablo, que vivimos, estamos con vida. Pablo pensaba que tal vez ellos podían ser testigos del arrebatamiento, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. O sea, no seremos primeros, sino que primero los muertos resucitarán, primerito, ¿no? Porque el Señor mismo, escuche bien, con voz me mando, con voz de arcángel y con, ¿se acuerdan lo que decíamos antes? A la final, ¿qué? Trompeta de Dios descenderá del cielo. No va a pisar la tierra todavía, estamos hablando del rapto. La segunda venida, no hay que confundir el arrebatamiento con la segunda venida del Señor. La segunda venida ya literal es cuando Él viene con su ejército y pone los pies en el monte de los olivos y destruye pues a sus enemigos en la batalla de Armagedón. Pero este es un preámbulo a esa venida. Es como decir un anticipo de la venida del Señor, ¿no? Repito, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si en el otro había duda de qué muertos eran los que van a resucitar, aquí está, literalmente dice, los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? Primero. Luego, o sea, primero, y luego, en segundo paso, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Aquí viene la palabra. Dice, ¿dónde dice arrebatamiento? ¿En dónde está esa palabrita? Los que, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes. ¿Para qué? Para recibir. En otras palabras, para encontrarnos con el Señor. No se olviden esta parte, encontrarnos con el Señor. En el aire, no en la tierra. Por eso no es que el Señor desciende, en el aire, en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. Es un encuentro con el Señor. Pero Él todavía no desciende a la tierra, ¿no? Por lo tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es una palabra bonita, es una palabra de esperanza. ¿No les parece? Que este cuerpo carnal va a ser glorificado y vamos a estar con el Señor en ese encuentro. Pero vamos avanzando. Vamos al libro de Segunda de Tesalonicenses. Y aquí viene una parte adicional al arrebatamiento, que es la famosa, yo no sé si decirle disputa o polémica, pero es un poco la división de
posiciones. Si creen todos en el arrebatamiento, por ejemplo en la iglesia cristiana evangélica, pero algunos tienen una posición que dicen, no, el arrebatamiento es antes de la venida del anticristo o de la presencia del anticristo. Y en otras palabras, de todos esos 7 años últimos que están en el libro de Daniel. No lo vamos a leer, ¿no? Pero en el libro de Daniel hay las 70 semanas que llaman de Daniel. ¿Sí? Alguna vez lo estudiamos en un grupo pequeño, las 70 semanas de Daniel. De las 70, 69 ya se han cumplido y falta una por cumplir. Y una semana es 7 años. En esos 7 años, el anticristo va a aparecer inicialmente y gobernará el mundo durante 7 años, divididos en 2 periodos, 3 años y medio, en los cuales él trae una cierta arreglo o compone la situación conflictiva que está pasando el mundo y se hace pasar por el Mesías, porque él va a engañar a muchos y los mismos judíos van a creer que él es el Mesías que esperaban y los musulmanes también, pero esa es otra historia, no la vamos a estudiar ahorita. Después de los 3 años y medio, él ingresa al templo y comete este acto abominable, ¿no? La abominación desoladora. Y ahí los judíos dicen, ¿qué hemos hecho? ¿En qué hemos creído? Esto es falso. Y empieza el anticristo a quitarse la máscara de hombre bueno, de angelito, de ángel de luz, como dice que el diablo se presenta, y saca su verdadero rostro y empieza a perseguir al pueblo de Israel y a todos los que creen en Jesucristo de una manera nunca antes vista, con la tiranía más grande antes vista en la historia, nunca antes vista en la historia de la humanidad. Pero eso va a suceder, eso va a pasar, está escrito en la palabra. Entonces, volviendo al tema, algo quería decirles sobre esta parte, pero bueno, ya me voy a acordar. Vamos a profundizar algo más sobre esto y que tengamos claro, el arrebatamiento va a ser antes de los 7 años, va a ser en la mitad de los 7 años, o con algunos que dicen que va a ser al final de los 7 años. Descartemos la última. ¿Cómo va a ser al final? Ya viene el Señor Jesucristo, ¿ya para qué vamos a ser arrebatados? Ya se cumple todo, ya el Señor viene, toma posesión de la tierra y organiza todo y tiene un reino de 1000 años. Así dice la palabra, 1 milenio, ¿no es cierto? Que es otro tema también para estudiar. No tiene mucho sentido. La palabra tiene un sentido común en realidad. A veces por eso yo digo, a veces porque la toma es un sentido lógico que tiene a veces la palabra, en cierto aspecto. Entonces, ¿para qué nos va a arrebatar si ya viene el Señor? Él ya está bajando con sus ángeles, con su ejército, y nosotros lo arrebatamos. No. En el inicio, tiene también esa, podríamos decir, esa posición, ¿es fehaciente? ¿Es bien argumentada? Yo diría que no. Y algunos pastores muy conocidos, expertos en los temas escatológicos, enfatizan que Él nos va a librar, dice, de la ira, porque hay una parte que dice que yo os libraré de la ira. Claro que nos va a librar de la ira, pero ya vamos a ver de qué ira nos va a librar el Señor. Y este capítulo 2 aclara esta inquietud que está latente en la iglesia. Vamos a ver. La iglesia va a ver al anticristo, va a ver su aparecimiento y su control mundial. Sí, y está aquí en la palabra del Señor. Vamos a leer lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 11. Vamos a leerlo todo y después lo vamos analizando. Vamos a ver, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Por eso hay que
La palabra hay que estudiarle a veces hasta con una coma, porque puede cambiar el sentido, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando le dice a Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? La gente dice, es Pedro, él es la piedra. Hay que desmenuzar bien. Sobre esta piedra es el Señor Jesucristo que habla él en primera persona, edificaré mi iglesia. Pero hay un malentendido, pues es que Pedro es la piedra por la que se levanta la iglesia, falso. Entonces por eso yo digo, me ha gustado tener un puntero aquí en la SER, pero hermanos, cuanto a la vida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, ¿sí? Y nuestro recogimiento a Él, nuestra reunión con Él. ¿Qué decía anteriormente que leímos? Que nos reuniremos con Él en las nubes, en el aire. A estos. Este pasaje no se está refiriendo, ojo, eso es lo que quiero aclarar, no se está refiriendo a la segunda venida, se está refiriendo al arrebatamiento. Os rogamos, hermanos, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y aquí voy a hacer una pausa. Pablo dice, mira, así yo mismo les dijera otra cosa, no se dejen llevar. El día del Señor está cerca. ¿Pero qué día? Vamos a hacer una especie de aclaración en este tema. Aquí dice el día del Señor está cerca. Los estudiosos de la palabra dicen, y está en otros versículos que ya los vamos a ver más adelante, que en la traducción de la Reina Valera, aquí podríamos decir, no hubo un error en esta traducción, justamente de este pasaje, porque la traducción real dice el día de Cristo, el día de Cristo. Y cuando se habla del día de Cristo se refiere estrictamente al arrebatamiento. Hay una versión que se llama el Textus Receptus. ¿Qué es este Textus Receptus? No sé si han escuchado. El Textus Receptus es un texto que lo elaboró el texto recibido, sería traducido de latín, Erasmo de Rotterdam, un teólogo vivió más o menos por el año 1500, 1600 por ahí. Él era holandés, pueden investigarlo. Y él tradujo la Biblia, ¿no? Tradujo la Biblia de una versión anterior que había, que es la Vulgata Latina. Una Biblia de la cual está basada realmente muchas de las versiones actuales. Una de ellas, la Reina Valera. Y él es una versión antigua, pero que a su vez fue de otra versión antigua en latín, no para alegrarme en historia, alguna vez hablaremos también de las versiones de la Biblia, pero estas versiones fueron las más apegadas a la traducción original, que era de una versión que se llamaba la Septuaginta. La Septuaginta es una versión que en épocas anteriores al Señor Jesucristo, un faraón de Egipto, que era de origen griego, uno de los descendientes de las famosas legiones de Alejandro Magno, Ptolomeo II, él dijo, miren, quiero hacer una traducción al griego, porque él eran griegos, los griegos habían tomado control de buena parte del mundo conocido, y Egipto se instauró esta dinastía ptolomaica, o sea, griega, y él dijo, voy a traducir los mejores libros del mundo, yo quiero la Biblia hebrea, y quiero que me traigan unos sabios, y trajo 70 sabios de ahí, conocedores de la palabra, para que en Egipto tradujeran la Biblia, el Antiguo Testamento, el Tanakh, que llaman los judíos, al griego. Y los 70, según la historia, dicen que tradujeron de manera independiente la Biblia al griego. Y es bueno conocerlo, por eso hago un paréntesis.
Y curiosamente, cada uno no se hablaba con el otro en la traducción, sino tradujeron independientemente. Después unieron las traducciones y todas coincidían perfectamente. Y esa Biblia la tenían en la famosa biblioteca de Alejandría, que era la más grande y connotada de ese tiempo, y que por un incendio en el posterior se perdió para la posteridad. Y esa Biblia, la famosa Septuaginta por los 70, fue la que se difundió en esa versión griega, y como repito, los judíos en los tiempos del Señor Jesucristo hablaban griego, era el idioma universal. El hebreo lo usaban para asuntos religiosos, pero el griego era el idioma que se hablaba, y seguramente cuando el Señor lee la Biblia, el pasaje de Isaías, ¿se acuerdan? Que leyó en la sinagoga, dicen que leyó seguramente la Septuaginta, la versión en griego. Y esa Biblia la tradujeron después al latín y vino la Vulgata, y de ahí Erasmo de Rotterdam traduce y sale este texto, el Textus Receptus, que es la base de la versión Reina Valera, que es la mejor Biblia, la mejor traducción que tenemos. Era solo para darles a conocer. Pero ¿a qué iba? Que en el Textus Receptus no dice el día del Señor, sino el día de Cristo. Vamos a leer unos versículos adicionales, por favor, Jaimito, si me ayudas. Primera de Corintios 1:8. Primera de Corintios 1:8, para que ustedes vean. Hay 5 pasajes en el Nuevo Testamento que hablan no del día del Señor, sino el día de Cristo. Primera de Corintios 1:8 dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer 2 de Corintios 2:14, así rapidito. 2 de Corintios 2:14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día de ¿quién? Del Señor Jesús. Vamos a Filipenses 1:13. Filipenses 1:13. A ver, ¿dónde estamos? Filipenses. Filipenses 1:3. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de ¿quién? De Jesucristo. Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Filipenses 2:16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de ¿quién? De Cristo ya pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y el último, que está en donde, en 2 de Tesalonicenses, como hemos leído, pero que si usted va al Textus Receptus, ponga 2 de Tesalonicenses 2.2 en Google, y usted va a encontrar que no dice el día del Señor, sino el día de Cristo. Entonces, el día de Cristo, ¿por qué les hago énfasis de eso? Para hacerles notar que se refiere no a la segunda venida del Señor, que sí sería el día del Señor, sino el arrebatamiento. Entonces, con este contexto, vamos a volver a leer, si les parece. Y con esto ya un poquito más vamos terminando. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿no? Os rogamos, hermanos, porque en la segunda venida no hay reunión con Él. El Señor desciende y toma control, toma sus pies en el monte de los olivos y destruye a sus enemigos. ¿En qué parte dice que nos reunimos con Él? Solamente en lo que leímos antes, en Primera de Tesalonicenses, ¿no? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Suena eso a reunión? Claro que sí. Entonces, que no os dejéis ya mover, dice,
fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor, o sea, el día de Cristo está cerca, el arrebatamiento está cerca, y nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, escuche bien esta parte, el arrebatamiento no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. ¿Qué es la apostasía? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este? El anticristo. ¿Qué es la apostasía? Negar todo esto, porque el anticristo negará todo esto. Él dice que cambiará todos los tiempos, va a blasfemar de Dios. Él va a decir que Él es el Mesías, Él es el verdadero Mesías. Eso es apostasía, negar las verdades bíblicas, el cual, o sea, el anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la abominación desoladora. ¿Lo ven? Que Él va a entrar al templo. Unos dicen va a sacrificar un cerdo. Eso es una especulación, pero aquí está clarito. Haciéndose pasar por Dios. ¿No? Se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Esta es la abominación desoladora. ¿No es cierto? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Parece que Pablo ya les estaba comentando esto. No es la primera vez que les hablaba. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Desde los tiempos de Pablo ya estaba en acción, miren este ministerio. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él sea a su vez quitado en medio. Esto amerita hasta otra enseñanza. ¿Quién es lo que lo detiene? Algunos dicen, lo detiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca puede ser quitado de en medio. ¿Quién va a convencer de pecado a los que se queden después del arrebatamiento? Unos dicen la iglesia, pero aquí dice en singular y en masculino. ¿Quién es que será quitado de en medio? El Señor Jesucristo y todo lo que Él representa. ¿Y no está pasando eso? Les pregunto. ¿No está siendo Jesús quitado de en medio? Vamos a ver la campaña de Kamala Harris en Estados Unidos. Estaba en un meeting hace unos días. Y se levanta alguien por ahí y dice, Jesús es el Señor. Y grita así a voces. ¿Y saben qué le dice ella? Creo que estás en el lugar equivocado. O sea, este no es un sitio para Jesús. Estás en el lugar equivocado. Ese es el mensaje que le dio. Jesús quitado de en medio. De las escuelas, de los colegios, de todo lado, ahora ya nadie quiere hablar de la Biblia. Por eso quieren redactar una nueva Biblia. Inclusiva, que ya no hable que el homosexualismo es pecado. No, borrar esos pasajecitos. ¿Sí? Estaba escuchando de aquí una versión que se llama Dios habla hoy. Dicen que es una versión media sincrética entre el catolicismo, que se reunieron con los cristianos evangélicos para hacer una Biblia un poquito más de las dos corrientes. Dios habla hoy, así, no sé, no he investigado, pero escuché a un pastor hablar de eso. Tal vez mañana se sumen los musulmanes y digan, hagamos una Biblia un poco más para los musulmanes. Ya no diga Jehová, sino diga Alá. ¿No? ¿Qué les parece eso? Pero así está el mundo. Y hay un personaje en Israel que se llama Noah Harari, un judío homosexual, muy inteligente, que está fascinando al mundo, que él dice que van a hacer una Biblia nueva. ¿Y quién la va a hacer? ¿Saben quién la va a hacer? La inteligencia artificial. Y que va a ser la Biblia inclusiva por excelencia. Y vas a incluir todas las religiones del planeta. El budismo, el islamismo, el hinduismo, todos. Pero bueno, ¿está o no él siendo quitado de en medio? Hasta que él sea quitado de en medio. Después, miren, va a ser prohibitivo hasta predicar la palabra. Va a ser prohibitivo. Porque ya está
Y entonces se manifestará, dice, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Miren, aquí hay algo interesante que ahorita me caigo en cuenta. Aquí está dividiendo el arrebatamiento de la segunda venida. Dicen que el arrebatamiento no vendrá sino que primero se presente el anticristo, ¿no es cierto? Entonces aquí dice, hasta que él a su vez se ha quitado, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, concluyendo esta parte, yo les digo, el arrebatamiento no va a venir antes de que se presente el anticristo. Lo vamos a ver. Aquí dice que el día de Cristo no vendrá sin que antes venga el inicuo, el hijo de perdición. Vamos a ver el anticristo. Pero ¿qué etapa del anticristo vamos a presenciar? Esos 3 años y medio. ¿No sé? Como aquí decía Daniel 12:7, dice, vamos a Daniel un ratito para ver que dónde está esta parte de 3 años y medio. Daniel 12:7 dice, me adelanto un poquito, dice, bueno, leamos, yo el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué es un tiempo? 1 año. ¿Qué es tiempos? 2 años. ¿Qué es la mitad de un tiempo? Medio año. Súmele 3 años y medio. ¿No es cierto? 3 años y medio. En esos 3 años y medio, este personaje, ¿no? Este personaje lo que va a hacer es presentarse como un salvador del mundo, hacerse pasar por el Mesías y traer un tiempo de paz y prosperidad para la humanidad, ¿no es cierto? Y aparentemente, digamos, en ese inicio tal vez de su mandato, eso todavía hay que estudiarlo más a profundidad. Hablará grandes cosas y hará grandes señales y todo eso, y la gente se maravillará. Pero la iglesia va a estar aquí todavía. Pero en esa primera parte, ¿existe tribulación o no? Tal vez al inicio del mandato del anticristo, como que mágicamente, digamos, él trae esta paz, pero después va a venir una serie de acontecimientos tremendos que están escritos en el libro de Apocalipsis, ¿no? Y vendrá este tipo de situaciones que la iglesia, eso es a lo que quiero también concluir con esta prédica, la iglesia va a tener que ser testigo y pasar por eso, pero como el Señor dijo de Noé, volviendo a la historia de Noé, ¿qué preparó Noé para proteger a Noé y su familia? ¿Qué creen? Un arca. Dios va a proteger a su iglesia, la va a guardar aquí en la tierra. O sea, vamos a tener parte de sufrimiento, pero no en un sufrimiento así extremo. Yo diría como lo que va a pasar el resto de la humanidad, va a proteger a su iglesia. O no pasa así en el tiempo actual. Vivimos tiempos peligrosos, tiempos violentos, y Dios guarda a sus hijos, sí. Como decía un pastor, ¿vendrán tiempos difíciles, pastor? Sí, pero para nosotros Dios nos va a bendecir, nos va a guardar. Y para ir concluyendo, quiero que, si Jaimito me vuelves a poner 1 Corintios 15:52.
en un momento, un abrir de ojo a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados, ¿qué? A la final trompeta. Vamos al libro de Apocalipsis y vamos a ver que hay 3 etapas donde se desatan los juicios del Señor. Y la primera está en el capítulo 8 de Apocalipsis. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué se refiere a qué? Primero, perdón, antes de eso, Apocalipsis 6, que se refiere a los sellos. Los sellos. ¿Hay cuántos sellos? 7. Después de los sellos, ¿qué viene? 7 trompetas. Y después de las trompetas, ¿qué viene? 7 copas. Y dice las copas de la ira. Entonces, para ir en honor al tiempo, ir terminando esto, veamos si en una segunda parte profundizamos un poquito más sobre esto. Pero habla de 7 sellos. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. ¿Vamos a estar nosotros viendo estos sellos? Claro. ¿Hasta cuándo va a venir el rapto? Cuando se cumpla ¿cuál? La 7ª trompeta, que es la final trompeta. ¿Quiénes han dicho que el arrebatamiento es antes de esto? No creo. ¿Cuál es el sustento bíblico esto? Tal vez esto que dice que nos librará de la hora de la ira, pero nos va a librar ¿de qué? De las copas de la ira. 7 sellos. 7 trompetas y 7 copas. A la final trompeta, regresa, chao. Y se quedan ¿qué? Las 7 copas de la ira. Lo peor por venir. De eso es lo que nos va a librar. De lo peor por venir. Pero esto tampoco es un juego de niños, son cosas tremendas. Y abrió los sellos y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es este personaje? El anticristo. Él viene con un arco, pero curiosamente no nombra que tiene una flecha. ¿De qué sirve un arco sin flecha? Porque él viene, es un simbolismo de que es un hombre, un caballo blanco, un símil del Señor Jesucristo. Cuando Él regresa, ¿en qué viene? Un caballo blanco. Pero Él es un impostor. Por eso anticristo se implica suplantador también. Viene a suplantar, pero viene en paz. No viene con la flecha, ¿no? Viene en son de paz. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos otros, se le dio una gran espada. Aquí es cuando el anticristo empieza a mutar, empieza a cambiar, empieza a aparecer su verdadero rostro, ¿no? Y empieza a ver ¿qué? Guerra. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba, o sea, el mismo anticristo, tenía una balanza en la mano, y eso trae ¿qué? Hambre. Y una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no danéis el aceite ni el vino. Cuando abrí el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba, o sea, el anticristo, tenía por nombre muerte y Hades, le seguía y le fue dado potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Eso es lo que viene. Una paz inicial, pero después viene ¿qué? Guerra, hambre y después mortandad y muerte. Bueno, abrió el 5º sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Son los que fueron muertos por su fe en Jesucristo. Y se les dieron vestiduras blancas, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se
completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, es decir, perseguidos. Va a haber persecución. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Sí? Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Decían a los montes y las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿A quién podrá sostenerse en pie? Bueno, y las estrellas de los cielos cayeron. No sabemos, desfigurado. ¿Será que vienen meteoritos? ¿O se referirá a una guerra nuclear cayendo cohetes? Hoy mismo sobre Israel, ¿han visto cómo vienen los cohetes? Parecerían estrellas que van cayendo del cielo. Esto se viene. La iglesia va a ser testigo de esto, ¿no? Y de ahí, bueno, viene otros pasajes, pero veamos, para adelantarnos un poquito al capítulo 8, del 1 al 5, dice: cuando abrió el séptimo sello, el último de los sellos, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Ya vienen las trompetas, ¿no? Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego el altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, a voces y relámpagos y un terremoto. Se cumplió el séptimo sello, y ahí vienen las trompetas. Es largo, bueno, hablar de las trompetas, ¿no? Solo voy a nombrar algunas. Ustedes pueden leerlas en casa. Están aquí en el capítulo 8 mismo, del 6 al 13, capítulo 9 del 1 al 21, capítulo 10 al 7, ¿no? Pero leamos un poquito. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Siempre hemos visto estas películas de apocalípticas que cae un meteorito y todo eso, ¿no? Es muy probable que venga una estrella, un meteorito del cielo y caiga sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas, o una gran explosión nuclear. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Curiosamente, no sé, pero ¿ustedes se acuerdan de la crisis de Chernóbil? Fue un reactor nuclear que por mal manejo, hay una serie en HBO que habla de esta, yo la vi, impresionante, hasta ahora en esa ciudad hay rezagos de radiación, no pueden entrar nomás, y esa radiación llegó hasta Europa, en Chernóbil, ¿no? Y curiosamente, no sé, eso como tarea, decían que traducido del ruso, Chernóbil significa Ajenjo. Bueno, en realidad puede ser explosiones nucleares que dañen las aguas, ¿no? Estén contaminadas, nadie podrá beber. Y se tocó la cuarta trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo en la noche. Si cayera un meteorito, hay un polvo que expande por la tierra, y la luz del sol se vería nublada. Es probable de eso, ¿no? Esto hay que irle, voy a vuelo de pájaro, ¿no? Se tocó
y aquí se tocó la trompeta quinta, y el quinto ángel, tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se dio las llaves del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y el humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, ¿no? Y dice, y se les mandó que no dañasen la hierba, la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Vamos a tener un sello en nuestras frentes, un sello no visible seguramente para la gente, pero es un sello. ¿Se acuerdan del ángel que vio en Egipto, que mandó a matar a los primogénitos? ¿Sí? ¿Y a quiénes no mató? A los que tenían el dintel la sangre, era la señal. Así tendremos una señal también que nos va a guardar, si ustedes ven, de estos tiempos difíciles. Y se le fue dado que no matasen sino a los que les atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere el hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y hacerán morir, la muerte huirá de ellos. Y bueno, viene la séptima trompeta. Adelanto, ¿no? Ustedes pueden leerlo en casa. Hay que ir estudiando esto con revelación del Señor. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Miren, escuchen esto. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto yo le veo como algo metafórico, como algo que habla del rapto, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Porque dice, ¿en cuál estamos? Estamos en el 15. En el 11:15. La séptima trompeta. Y el séptimo ángel tocó la trompeta. Esa es la última trompeta. ¿Se acuerdan que el rapto sería a la final? Trompeta. Y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo. ¿De dónde van a ser raptados la gente? ¿Y de dónde resucitarán? De todas las partes del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor. Nosotros somos su iglesia, la que vamos a ser parte de ese reino y de su Cristo, y reinarán para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Curiosamente, esta séptima trompeta habla de esta esperanza en Cristo, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y tu tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca fue abierto en el cielo. Miren, ¿no? ¿Me suena algo? Como que subiendo vemos la gloria del Señor, y el templo del arca fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto grande y granizo. Este es el séptimo sello. Y después, en el capítulo, que ya no lo vamos a leer, más adelante, en el 16 están las copas de la ira, en donde ya la iglesia no estará. Conclusión: vamos a esperar la séptima trompeta, la final trompeta. Vamos a ver el advenimiento del anticristo. Vamos a estar protegidos por el Señor en ese tiempo difícil, pero no como dicen: no, el Señor nos va a librar. No vamos a pasar por esa tribulación. Sí, la iglesia va a pasar. Eso es lo que quiero que lo tengan seguro. Hemos visto este análisis a la luz de las Escrituras. Porque dice que el día de Cristo, el día en que el Señor arrebate, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se presente el hombre de pecado. Y tal vez, y no es que tal vez, sino lo seguro, es que Dios nos va a utilizar
en ese tiempo para decirle a la gente, miren, abran los ojos, como estamos viendo ahora. Por favor. ¿Qué hemos visto en estos días? Esta festividad diabólica del Halloween. Fea. Los padres, lamentablemente, claro, no conocen de Cristo. No podemos tampoco caerles encima. Pero el que más me preocupa, ¿saben qué es? Que estos llamados, amados, de decirle a la gente que no conoce a Cristo es a la iglesia. Porque en el interior, en la iglesia, todavía hay estas confusiones. ¿Y ustedes creen que hay cristianos festejando el Halloween? Claro, va a estar festejando. Es algo inocente. Y eso está pasando porque, lamentablemente, líderes religiosos están cambiando lo que dice este bendito y santo libro. Están adecuándole, están confundiéndole. Y tienen, claro, miles o millones de seguidores. Imagínense, les están llevando al abismo por congraciarse con el mundo. No quieren hablar de esto, no quieren hablar de nada, quieren absolver a personajes que en la Biblia están condenados, porque así dice la palabra del Señor. No podemos, dice que no podemos quitar ni una coma de este libro, ni añadir ni quitar nada, pero lo están haciendo y lo harán más, compartiendo teologías que no tienen nada a ver con la palabra, diciéndole a la gente que sí, que se van a hacer ricos, que saquen todo lo que tienen en su bolsillo y denle al Señor, que no, que el amor de Dios es infinito, no importa si amas siendo hombre a otro hombre y si eres mujer a otra mujer, que el aborto no es malo, es una decisión libre de la persona, que es dueña de su cuerpo. Eso se está predicando ahora, lamentablemente, pero nosotros tenemos que predicar la verdad. Y la iglesia dice que es la luz de este mundo. ¿Y por qué la iglesia se va a quedar en esos 3 años y medio? ¿Saben qué? Para ser la luz del mundo. Porque todavía habrá personas cercanas a nosotros que no conocen, y tal vez Dios quiere darles la oportunidad en ese tiempo de tribulación. Nosotros, gracias a Dios, le hemos conocido antes de que pase eso al Señor. Las personas que ahorita les hemos estado hablando del Señor, predicando, y que han dicho, mañana, vengan a la iglesia, congréguense con nosotros. Miren la cantidad de puestos libres que tenemos, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no vienen? Porque están en su zona de confort. No pasa nada. No va a pasar nada. ¿Qué pasó con la pandemia? La gente dijo, sí, en realidad la pandemia va a haber un avivamiento, pero lamentablemente, más bien la gente quería rápido salir de la pandemia para volver al ecuavole, a las fiestas, a celebrar, qué sé yo, todas las festividades que tienen, a emborracharse, a pasarla bien en una discoteca. Eso quería la gente. Pero el Señor dice, no, el tiempo de mi venida está cerca. Y tienes que tener ese sello que te identifica como hijo mío. Porque aquí dice, ven, que no toquen a los que tienen el sello del Señor. Y ese sello es Cristo. Entonces, ese es nuestro trabajo. Todavía, miren, hay puestos para llenar. Hay puestos para llenar. Todavía hay espacio en el arca. Todavía hay puestos. Pero tenemos también, mis queridos hermanos, hacer nuestro trabajo. Tenemos que ser sembradores, pero también cosechadores. A veces nos conformamos solo con sembrar, tenemos que cosechar también, ¿no? Y hay una cosecha ahí que tenemos que levantar. Tal vez ya hemos sembrado, pero hay que cosechar. Y es un trabajo porque el tiempo se acerca. Yo lo digo, tengo en el corazón eso, el tiempo del Señor se acerca. La gente está pensando en otras cosas ahorita, no está pensando en esto. Viene un tiempo y será de un momento al otro, difícil.
No sé, en la agenda de las Naciones Unidas para el 2030 está un cambio en el mundo. Probablemente será el inicio, no sabemos. Un control global es lo que esperan las Naciones Unidas, con su famoso eslogan: no tendrás nada y serás feliz. ¿Qué dice eso? Confiscar la propiedad privada, tener un gobierno mundial. La gente, los políticos dicen: debemos tener un nuevo orden mundial. ¿No lo han escuchado? ¿No es cierto? Se está hablando mucho de eso, pero no es casualidad. El Señor Jesucristo está a las puertas. Está a las puertas. Oremos, pongámonos en pies, por favor. Padre bendito, por algo este grupo pequeño de hermanos hoy está aquí, por algo será. Te pedimos, Señor, primero dar gracias por la palabra, y tenemos todavía que pedirte que nos abras más el entendimiento, porque dice que no necesitamos que nadie nos instruya, sino que el mismo Espíritu Santo nos revelará todo, nos instruirá. Así dice 1 Juan capítulo 2, versículo 26, si no estoy mal. Entonces busquemos, instruyámonos en la palabra, vayamos a la fuente, que tú nos reveles, Señor, qué es lo que va a pasar. Tú estás en un tiempo que estás aclarando las cosas, desechando doctrinas de error para tus elegidos, para que abran el entendimiento y conozcan la única verdad, porque no hay varias verdades. Y estos temas del fin de los tiempos debemos conocerlos, y te pido, Señor, que nos unjas y nos des revelación de ello para aclarar muchas dudas y compartir con la gente, pero una sana doctrina respecto a esto. No el engaño. No vamos a ser arrebatados antes. Entonces no importa, voy a seguir nomás con mi vida. No vamos a pasar nada malo, no. La Biblia, hemos leído hoy que no dice eso. ¿Son malas noticias? No. Son buenas noticias. Son malas noticias tal vez, o probablemente, o lo seguro, a la persona que no tiene a Cristo en su corazón. Sí, son malas noticias para ellos. Pero también les tenemos una buena noticia a ellos, que en Cristo hay esperanza de vida, y hay libertad, y hay vida eterna. Y para nosotros, los que ya hemos sido aceptos, sellados por el Señor Jesucristo, la buena noticia es que Él no nos va a desamparar, porque su palabra dice: no te desampararé ni te dejaré. Pero velemos, familia, cuerpo de Cristo, velemos, buenos soldados de Jesús, hombres y mujeres, velemos, estemos atentos, estudiemos. Si hay cosas en nuestro estilo de vida que hay que cambiar, cambiémoslo. Hoy merece el tiempo, y cumplamos la gran comisión que dice: ir por el mundo haciendo discípulos. Compartamos la palabra, mis hermanos, y cada uno hagamos el compromiso, llenemos estas sillas para gozarnos de que estas personas que hoy son sillas vacías estén llenas de personas que tengan esa esperanza, la cual hoy nosotros disfrutamos. Y no caigamos en ese confort: es que yo ya soy salvo, no importa. No, necesitamos ser generosos y llevar esta generosidad de Cristo a los demás. Hagamos ese trabajo, compartamos las prédicas, las enseñanzas. No es difícil, ¿verdad? No es difícil. Invitemos a personas a que se integren al ministerio. No es difícil, no es difícil. Hagamos ese esfuerzo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te pedimos tu mano igual de sanidad sobre enfermos, que te lleves las enfermedades, Señor. Te lleves también las enfermedades del cuerpo y del alma, cualquier angustia, cualquier depresión, cualquier ansiedad. También llévate de nuestro ser. Restaura, Señor, nuestros pensamientos a un pensamiento acorde a Cristo.
alejarnos de las cosas mundanas, a veces la televisión sacan cosas que no son buenas, que sepamos con sabiduría guiar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos. Que pongas paz en nuestro corazón, paciencia también. A veces el carácter nos hace explosivos, nos des porque ya nos has dado, más bien lo ejerzamos, que nos has dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, dice la palabra, que lo ejerzamos, Señor. El poder, el amor y el dominio propio que nos has dado. Gracias, Papito Santo, bendice a nuestros hermanos que no han podido venir hoy, que donde estén disfruten de tu presencia, Señor, y que sepan que el compromiso mayor es con quién, con Cristo. No es con el pastor, no es con el ministro, es con Jesús. No es con un salón, es con Jesucristo. Ese es el compromiso mayor. Y hagamos nuestro trabajo diligentemente. Gracias, Padre. Todo esto te hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y que nos escribas al siguiente correo electrónico. Y si vives en Quito, Ecuador, visítanos en esta dirección. Tenemos todos los domingos a las 11 de la mañana nuestro culto. Que Dios te bendiga grandemente.